Hermanos, buenos días. Dios les bendiga en esta mañana. Estaba cantando y me estaba quedando un poquito como seco en la garganta, pero aquí vamos. Yo estoy muy feliz de estar aquí en la casa del Señor, no sé ustedes. También, ¿verdad? Yo les puedo ver solamente la mitad de la cara, pero con lo que alcanzo a ver los veo felices. Los veo contentos, sabiendo que hoy estamos recibiendo también una bendición de parte de nuestro buen Dios. Y qué lindo saber que Él está actuando. Ahora que estábamos cantando estos cánticos al Señor, es la confirmación de que a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones complejas, sabemos de que Él está obrando. Él está obrando, aunque nosotros de pronto no lo percibamos en todo momento. Bueno, hermanos, en esta mañana quisiera invitarles para que reflexionáramos en un tema que me parece bastante importante, y es el anhelo que todos tenemos de que las cosas cambien, ¿verdad? De que las cosas mejoren. Por eso este tiempo, este espacio de reflexión, lo he titulado Una renovación que trasciende. Una renovación que trasciende. Desde la propuesta que tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hemos estado al tanto de lo que ha sucedido y aún sigue sucediendo, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional, pues la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué está esta situación como está? ¿Por qué hemos llegado a este momento? ¿Por qué hemos llegado a esta realidad? Y pareciera que nos tocó a nosotros los momentos más difíciles. Pero la verdad es que este ha sido una constante a través de la caída misma del hombre. Cuando decide desobedecer la voluntad de Dios, y de allí se desencadena toda una crisis, toda una situación en la cual siempre, por la misericordia de Dios y por la bondad del Señor, se ha mantenido la oportunidad de, a pesar de las diferentes situaciones críticas, la humanidad pueda continuar. La fidelidad de Dios ha sido impresionante. Por esa razón creo que hoy esa fidelidad de Dios sigue siendo igual, a pesar de toda la problemática que estamos viviendo. Pero la verdad es que todo esto que ha acontecido, la pandemia, las manifestaciones sociales, todo esto, para hablar de aquí de Colombia, si pudiéramos tomar como referencia, ha denotado o ha mostrado, ha sacado a la luz una realidad, y son los antivalores, los vacíos, los faltantes, las ausencias tan grandes que hay en todos los niveles de la sociedad. Alguien me preguntaba en esta semana, ¿por qué está Israel involucrado en ese conflicto tan terrible si es la nación escogida por Dios? ¿Por qué razón están en esa situación? ¿Por qué están reaccionando de esa manera tan violenta? ¿Por qué están bombardeando espacios que son sus vecinos? ¿Por qué? La misma pregunta para nosotros aquí. ¿Por qué una nación como la nuestra, con todas las posibilidades de poder avanzar, de poder progresar, de poder vivir en mejores condiciones,
está inmersa en una realidad como la que vivimos hoy, tan complicada, tan difícil. ¿Por qué? Y hermanos, estamos de acuerdo en el hecho de que el problema no es de forma, como dirían algunos, sino de fondo. El problema está en el corazón del hombre. El problema está en la decisión que se ha tomado para no tener en cuenta, para no darle el valor como tal a los principios y a los valores que Dios ha establecido para que podamos ser comunidades conforme a su propósito. Y ahí estamos comprometidos todos. Esta situación ha revelado la problemática que tienen las estructuras en las naciones. No solamente a nivel de Colombia, otros países también están luchando con situaciones de pronto de otras formas, pero también el tema de la injusticia, el tema de la corrupción, el tema de los desequilibrios en diferentes manejos, manifestaciones egoístas, ¿verdad?, de intereses personales, es la lucha de todas las comunidades. Y sobre todo ha pasado algo, y es que ha mostrado la cara real de lo que antes no se conocía. Se tenía esperanza en personas y fallaron. Se tenía esperanzas en estructuras y no sirvieron. En propuestas y no llegaron a ninguna realidad que fuera benéfica. Y claro, todo esto entonces denota una reacción, denota una manifestación bajo el argumento de queremos cambios, queremos una renovación a las cosas que hay. Y ahí estamos también nosotros, porque dentro de ese realce de la situación real, de ese aparecer lo que antes no se conocía, aparece también la familia. Aparece también la verdad del vacío y de las situaciones que hay aún al interior de las familias que son las que componen las sociedades. Y uno lo ve en los conflictos que se manejan. Uno lo ve en las reacciones frente a todos estos momentos de presión. Como dirían algunos, ahí sí muestran realmente lo que son. Nosotros utilizamos una frase que es: mostraron el cobre, mostraron la realidad de lo que realmente son. Familias que eran conocidas como honorables, honestas, hoy están en las plataformas de las redes sociales con cosas robadas, con reconocimientos completamente vergonzosos, porque mostraron lo que eran, porque salió a flote la problemática que internamente existía. Si ustedes recuerdan, el alto índice de separaciones, de divorcios, de maltrato intrafamiliar, de todo este tipo de tensiones al interior de las familias, fue precisamente en este tiempo de tensión y presión donde surgió, donde apareció y como que tomó fuerza esto. Y uno dice, bueno, ¿y los cristianos ahí qué? Pues los cristianos están también involucrados ahí. Porque fue una ocasión, o ha sido una ocasión también, donde la iglesia, o los que nos llamamos ser iglesia, también hemos pasado por momentos que no son dignos de referenciar. Hombres y mujeres que creíamos que estaban muy bien con el Señor, que estaban muy firmes en su fe, y a raíz de todo esto que ha venido sucediendo, hoy ya no están en la misma línea, hoy ya no están en la misma convicción. Algunos ni siquiera quieren ser referentes para volver a empezar. Así que esto ha generado toda una problemática y toda una manifestación de que definitivamente se necesita una renovación, pero una renovación que trascienda, una renovación que realmente genere cambios a futuro reales. Esa es realmente el desafío o el anhelo que todos tenemos. Pues se dio también en el primer siglo.
en medio de problemática también, de injusticia, de opresión, de una religiosidad bastante fuerte, pero que no servía para transformar personas, de unos espacios donde hablar de la misericordia, del favor de Dios, del propósito de Dios era muy difícil porque estaba muy difusa la idea. Aparece Jesús, aparece el Hijo de Dios. Y cuando nosotros revisamos en la Escritura el inicio de su ministerio, pues hay diferentes facetas que él tiene como referencia, tiene como presentación para mostrarle a quienes lo escuchan, a quienes están allí siendo sus seguidores, realmente de qué se trata el asunto. Y yo quisiera que leyéramos un texto que me llama mucho la atención y está en el capítulo 2 de Marcos. Capítulo 2 del Evangelio de Marcos, y leyéramos los versículos del 18 hasta el 22. Marcos capítulo 2, versículos 18 hasta el 22. Dice la palabra del Señor. Escuche bien esto. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, refiriéndose a Jesús, ¿no? ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero, versículo 20, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y entonces, en aquellos días, ¿qué va a pasar? Ayunarán. Y ojo a estos dos versículos, 21 y 22. 21 dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Sentido común. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y ¿qué sucede? Se hace peor la rotura. 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. También sentido común. De otra manera, el vino nuevo, ¿qué hace? Rompe los odres. Y el vino se derrama. Y los odres se pierden. Entonces, ¿qué se debe hacer? Dice, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Jesús inicia su ministerio y la gente pensaba que la propuesta de Jesús era cambiar el gobierno. Que la propuesta de Jesús era cambiar la constitución palestina. Que la propuesta de Jesús era cambiar las disposiciones que estaban allí militares y administrativas. Que la propuesta de Jesús era generar una revolución para que hubieran ganadores y perdedores. ¿Quiénes deberían de ser los ganadores? Pues los judíos, que eran el pueblo de Dios. ¿Y quiénes deberían de perder? Pues los romanos, que eran los invasores. Muchos esperaban eso y nosotros nos damos cuenta cuando leemos en los evangelios que en varias ocasiones, por la manera como Jesús hacía las cosas, quisieron hacerlo rey, ¿se acuerdan? A la manera de ellos. Quisieron nombrarlo presidente. Quisieron nombrarlo caudillo para ver si las cosas cambiaban. Pero lo que me llama la atención es que Jesús, desde que inicia su ministerio, desde que inicia su propuesta,
sí está pensando en hacer una renovación, sí está pensando en hacer una revolución que genere cambios reales en el corazón de las personas. Y cuando entendemos eso, entonces nos damos cuenta de que es allí donde deben de iniciar los cambios, para que luego en las estructuras, para que luego en las disposiciones, digamos a nivel colectivo, esto pueda funcionar. ¿Ya? Mire lo que pasa en este momento, en esta escena. Hay tres grupos aquí, digamos que son los integrantes del cuestionamiento que hay para con Jesús en ese momento. Por un lado, están los fariseos y sus escuelas y sus discípulos, ¿no? Gente de mucha escritura, de mucha palabra. Gente con una estructura litúrgica y religiosa bien estructurada y celosos, porque si hemos sabido de que haya un grupo celoso de la normatividad litúrgica y eclesiástica, son los fariseos judíos, ¿ya? El grupo de los fariseos. Y de las banderas que ellos ondeaban siempre, pues eran sus disciplinas espirituales, entre ellas el ayuno. El ayuno para ellos no era tanto un deleite, era más bien una penitencia, era una carga, era una norma muy estricta, y ellos defendían eso a capa y espada. Así que tenemos este grupo que religiosamente y tradicionalmente es muy fuerte. Por otro lado están los seguidores de Juan el Bautista, que también son celosos en sus estructuras eclesiales, en su manejo de sus disciplinas espirituales. Según encontramos las referencias en la Biblia y algunos documentos históricos, Juan hace parte de una comunidad llamada los Esenios, que en otras palabras son una comunidad que no quiere tener mucho contacto con la civilización. Si fuera en este tiempo, ellos estarían aparte de todo lo que tenga que ver tecnología, modernismo, todo esto, más o menos así. Y tenían algunas prácticas religiosas también bastante estrictas, entre ellas el ayuno. Los esenios tenían algo muy curioso, y era que ellos se bautizaban todos los días. Este grupo todos los días se bautizaba porque ellos consideraban de que esa era una manera de estar mejor delante de Dios. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la bandera para negociar, la bandera para entrar en resolver el tema que está planteado delante de Jesús es el ayuno. Resulta que el tercer grupo que hay son unos individuos, galileos en su mayoría, un grupo más bien pequeño, que no pasaba de la docena, que están con Jesús, pero estos no ayunan. Estos no están metidos en esa, digamos, en esa estructura o en ese régimen eclesial. Claro, entonces le llaman la atención a Jesús. ¿Qué pasa con los tuyos? ¿Qué pasa con tus alumnos? ¿Qué pasa con tu pueblo? ¿Qué pasa con tu gente? Porque son diferentes a nosotros. Nosotros ayunamos. Miren los fariseos, todos están ayunando. Y miren los discípulos de Juan, todos están ayunando. ¿Y los tuyos por qué no? Pregunta interesante, ¿no? Jesús explica algo que me parece muy interesante, y es, ojo a esto, no es que Él esté en contra del ayuno, ¿ya? Sino que Él dice, ellos están siendo formados, ellos están siendo renovados, ellos están en un trabajo, digamos, en un proceso de formación conmigo, para que cuando llegue ese momento, para que cuando llegue ese trabajo de campo, esa acción como tal, que sea la que pueda tener evidencia más allá de ellos mismos, pues entonces lo van a hacer. ¿Cuándo se cumple eso? Pues cuando Jesús ya no está, ¿recuerdan? Jesús muere en la cruz, ellos son investidos de su poder, y de ahí en adelante ellos empiezan a mostrar realmente lo que había sido todo el proceso de formación con Jesús. Pero en medio de esto da Jesús una pauta aquí que es bastante interesante, y es,
la manera en que se hacen las cosas como deben de ser. ¿Ya? Porque nosotros sabemos de que a veces las cosas se quieren organizar y se quieren arreglar superficialmente. Nosotros utilizamos una frase que es muy entendible y es: las cosas se pretenden organizar con pañitos de agua tibia cuando la infección, cuando la problemática no se resuelve con pañitos de agua tibia. Ahora, ¿los pañitos de agua tibia sirven o no? Yo creo que sí. Por ahí para algún golpe así suave, por ahí hemos utilizado los pañitos de agua tibia. Pero hay cosas que necesitan tratamiento de más profundidad, más a fondo. Y entonces hace la aseveración, hace la referencia simbólica aquí Jesús. Y dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Es un asunto de lógica y a veces no lo hacemos. Lo que estamos viendo nosotros acá es cómo Jesús inicia un proyecto, cómo Jesús inicia toda una tarea con un grupo de hombres, no con toda la comunidad, sino con un grupo de hombres que van a ser referentes después, sí, a toda una comunidad. Hasta lo último de la tierra llegaron a ser referentes, que resultado de eso lo tenemos nosotros hoy. Pero ¿cómo se hicieron las cosas? Como tenían que ser. Porque lo que Dios quiere hacer en la vida de una persona es tan importante, es tan especial, es tan crucial, que lo tiene que hacer a través de una renovación en la persona completamente, una renovación que trascienda en la persona. Imagínese usted un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. Mi esposa tiene un poco de experiencia en cuanto a lo que es el manejo del arreglo de vestidos, el arreglo de prendas. Y yo he escuchado en muchas ocasiones que cuando le llevan la prenda y la prenda está muy vieja, y hay clientes que quieren reemplazar la prenda vieja por un pedazo de tela nueva. ¿Sí o no? No, pero es que usted le puede poner ahí tal cosa, ¿sí o no? No, pero es que si usted le acomoda ahí, eso queda bien. Lo que mi esposa les ha dicho es: no es posible. Porque lo nuevo no va a compaginar con lo viejo. Si usted le pone ese pedazo de tela allí pensando que eso lo va a sostener, después va a quedar mal. Porque el efecto mismo de la tela nueva tira de lo viejo y revienta las fibras. Y entonces, ¿qué pasa? Ya no es solamente el roto con que usted viene, sino que eso nuevo que usted le pone hace más grande la tronera, hace más grande el asunto. Ahora, piensen esto. Le pedimos a Dios que haga cosas grandes, ¿sí o no? Oramos para que Dios se manifieste. Le pedimos a Él que muestre su poder, que haga cosas maravillosas, y anhelamos eso. Y Dios quiere hacerlo. Pero sabe, Dios no va a poner un paño nuevo, un pedazo de paño nuevo en un vestido viejo. No lo va a hacer. Así nosotros lo pidamos. No lo va a hacer. Por esa razón, ¿qué estaban diciendo los del grupo de los fariseos y los del grupo de Juan el Bautista? Queremos que este paño que nosotros tenemos, esta situación que nosotros manejamos, se vean los discípulos tuyos. Estos discípulos son galileos, estos discípulos son personas que apenas están empezando, son personas, digámoslo, nuevas en el proceso que llama Jesús. Es interesante porque Jesús no llamó a ninguno de los religiosos, sino a gente que pudiera trabajar con ellos desde el principio. Y Él les dice: no, ellos están formándose, ellos están capacitándose. Y lo mejor de todo esto es que no se están capacitando en estructuras religiosas ni tradicionales, sino que se están capacitando junto a mí.
Se están capacitando conmigo. ¿Ya? El Señor, creo yo, que quiere hacer cosas importantes, quiere hacer cosas grandes. Pero lo primero que Él quiere hacer es, dentro de eso grande que quiere hacer, es trabajar no en tela vieja, sino en tela renovada, por figurar esta figura que está haciendo aquí Jesús con su ejemplo. La palabra nos enseña que nosotros debemos de ¿qué hacer con el viejo hombre? ¿Remendarlo? La palabra no dice remiende el viejo hombre con algunos pedazos de tela nueva. No, la palabra lo que dice, con el viejo hombre, con esa vieja vestidura, ¿qué es? Deshágase de eso. ¿A usted no le ha pasado que muchas veces le dicen, esa camisa ya se le ven las costillas de lo vieja que está? Usted no ve ese pantalón que ya prácticamente está deshecho. Cuando identifican esas cosas en su vestimenta, por lo general le dicen es, bote ese y consígase uno nuevo. ¿Sí o no? Nosotros en nuestra necedad muchas veces decimos, no me lo bote, venga yo le cambio la pretina por una nueva. En nuestra necedad. Oh, no, yo volteo el cuello. Funciona unos días, pero no mucho. No, espere, que es que esta camisita la quiero tanto. No, si está vieja, está vieja. En nuestra vida espiritual es así también. Si Dios quiere, o mejor, si nosotros queremos que Dios actúe en nuestra vida, hermanos, lo viejo no funciona. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de cambios. Porque Dios es un Dios dinámico. Porque Dios es un Dios que quiere vernos siempre mejor. ¿Ya? Pablo dice que es importantísimo que nosotros podamos tener una nueva vestidura. Él lo va a llamar una nueva naturaleza. 2 Corintios 5:17, ¿recuerdan? Si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Ahora tiene una nueva vestidura. El vestido viejo, o sea, las cosas pasadas, las cosas viejas, ¿qué sucede? No debe de cargarlas más. No deben de estar más con él. Él dice, las cosas viejas pasaron. En otras palabras, salieron del armario, salieron de su vestimenta, salieron de su vida. ¿Y ahora qué pasa? Ahora en Cristo son hechas nuevas. Son hechas nuevas. Porque es la lógica del Señor. Yo aquí tengo una gran reflexión y que tengo que aplicarla primeramente a mi vida. Porque yo le oro al Señor por cambios. Porque yo le oro al Señor por mejoramientos. Porque yo le oro al Señor por manifestación de su fidelidad, de su bondad. Pero esto me llama la atención tremendamente porque en muchas ocasiones he estado pidiéndole al Señor que ponga un remiendo nuevo en un vestido viejo. Que obre de acuerdo a lo que yo le pido, pero que no me toque con mis vestiduras viejas. Que me las deje ahí todavía. Y no funciona así, hermanos. No funciona así. Y podemos llegar hasta el último de nuestros días diciéndole, Señor, obra, Señor, haz esto, Señor, haz lo otro. Si no hay una renovación en nuestra vida, si no hay un cambio real en nuestra vida, pues nos la pasaremos igual que los fariseos y que los discípulos de Juan. Ayunando, bautizándonos todos los días, manteniendo una carga de disciplinas espirituales, pero nuestra vida con vestiduras viejas. Y el consejo que nos dice la palabra a través de Pablo es: despójense del viejo hombre. Señor, te pido que tu justicia sea la que obre en mi familia. Y resulta que nosotros somos injustos en nuestros manejos.
¿Usted cree que Dios va a poner un paño nuevo de su justicia, de su verdad, en un vestido viejo? Que usted y yo no queremos botar, que no queremos cambiar, que no queremos salir de él. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Porque el vestido nuevo, el pedazo nuevo, ¿qué va a hacer con el vestido viejo? Le va a hacer presión y va a abrir más el roto. Por falta de ese cambio, escuche bien esto, hermanos, que esto es muy importante. Por falta de ese cambio, de esa renovación profunda en nosotros, es que muchas veces las disciplinas o los compromisos o las tareas que queremos hacer en función de agradar al Señor nos hacen quedar tan mal. Porque a veces en nuestra vestidura vieja prometemos. Porque a veces sin revisar nuestra condición personal nos atrevemos a hablar de las cosas de Dios. Nos atrevemos incluso a predicar, a enseñar, a aconsejar a otros, cuando no tenemos autoridad moral. Estamos hablando de vestiduras nuevas cuando nosotros estamos todavía sosteniendo y cuidando y guardando el viejo hombre, la vieja vestidura. ¿Y sabe qué pasa cuando llegue la presión? Cuando llegue la crisis, cuando llega la situación complicada, que mostramos en qué es que estamos. Claro, como andamos con una vestidura toda vieja, toda a la nuestra, entonces el conflicto nos desanima. En la situación que vivimos como familia, nos ponen en situación difícil. La situación que vivimos como sociedad, entonces nos aplasta, nos lleva a otro tipo de situación. Jesús está formando hombres aquí para que aún en medio de toda la problemática puedan avanzar obedientes a Él, puedan llegar a ser luz, sal, referencia a una comunidad que lo necesita. ¿Pero por qué? Porque lo que Jesús está haciendo es una transformación, una renovación de fondo. No está poniendo paños nuevos sobre vestidos viejos. Y eso es lo que necesitamos nosotros hoy también. Que podamos tener esa renovación real. Esa renovación que no nos deje en vergüenza después. ¿Por qué la iglesia ha sufrido tanto? O las congregaciones, la comunidad llamada iglesia ha tenido tantos problemas en este tiempo. Porque las viejas vestiduras se rompieron. Claro, veíamos parejas que llegaban cogiditos de la mano al templo, que creíamos que Dios era el Señor de sus hogares. Y resulta que con este tiempo difícil, sus vestiduras se rompieron. Porque había un paño allí llamado familia cristiana, llamado hombres y mujeres de Dios, líderes del Señor. Y resulta que cuando llegó la tensión, cuando llegó la fuerza sobre la vestimenta, estaban tan viejas, estaban tan desgastadas, que se reventaron y mostraron realmente lo que era. Por eso me parece que es muy importante tener en cuenta esta figura que en medio de este planteamiento que le hacen a Jesús, Él plantea como una verdad también para nosotros hoy. El Señor quiere renovar nuestras vestiduras. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? ¿Quién es el que puede darnos esas vestiduras nuevas? Nuestro Señor Jesucristo. Mire, en medio de todo este caos que hay allí en el primer siglo, injusticia, barbarie, crueldad, violencia, opresión, hay gente muriendo de hambre, o sea, una cantidad de cosas impresionantes allí. Pero viene Jesús para decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea, hay una ruta para hacerlo, hay una ruta para lograrlo. Y sabe que esta enseñanza de Jesús en un grupo pequeño, porque si bien habían multitudes que lo seguían, pero Él se enfoca en un grupo pequeño, en su familia, en su entorno cercano. Avanzan en medio de todo esto. Y ni la injusticia,
ni el hambre, ni la descomposición social, nada de eso los apartó del amor de Cristo. ¿Se acuerda lo que escribe Pablo en Romanos capítulo 8? Entendiendo esa verdad, tenían esa ruta, tenían ese camino definido y nada los hacía cambiar de opinión. ¿Cuánto necesitamos eso hoy también? Cuando muchas personas están en las congregaciones, pero por cualquier situación, por cualquier cosita, entonces ya no quieren estar más. ¿Cuántos hombres y mujeres que les escuchamos hablar de las bondades de Dios hoy dicen, estoy resentido o resentida, porque mire, Dios, y entonces aquí qué? ¿Saben por qué? Porque no han identificado la ruta que es la que transforma sus vidas. Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos pensaban que a través de sus disciplinas espirituales iban a alcanzar esa gracia, iban a encontrar esa fortaleza, esa fuerza que les daría a ellos esa plenitud de vida. ¿Qué sucedió? Lo que la Biblia nos muestra. Muchos de los discípulos de Juan, ¿qué decidieron? Seguir a Jesús. Y muchos de los fariseos también, ¿qué decidieron? Seguir a Jesús, porque encontraron que ese era el verdadero camino. Hoy también estamos frente a esa realidad, hermanos. Hoy tenemos una gran ventaja y es que no hay que ir hasta Jerusalén para encontrarnos con Jesús. No hay que ir hasta Tierra Santa para ver si encontramos al Maestro o no. No. Hoy tenemos la gran ventaja de que su Espíritu Santo de poder puede morar en cada uno de nuestros corazones. Puede transformar nuestras vidas. Puede cambiar nuestras vestiduras. Y por eso la segunda ilustración es también muy importante, porque Jesús dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. En la palabra el vino es una tipificación de la presencia misma de Dios, de la manifestación misma de lo que Dios hace. Dios quiere hacer cosas grandes. Dios quiere manifestar su gloria. Dios quiere hacer que su propósito sea real en medio de nosotros, en medio de nuestras comunidades. Pero Él va a necesitar renovar nuestras vidas. Hacer de nosotros odres, ¿cierto? Vasijas que sean en coherencia con lo que Él quiere manifestar a nosotros. Que seamos vasijas renovadas, odres nuevos. Jesús dice, mire, si echan vino nuevo, ¿cierto? Vino reciente que empieza apenas su proceso de fermentación, de condensación, en odres viejos, en odres que no aguanten, ¿qué va a pasar? Se pierde el vino y se pierde el odre. ¿Y no ha notado usted muchas veces en la realidad espiritual de hombres y mujeres que los hemos considerado baluartes del ministerio, referencias del evangelio, parte fundamental dentro de lo que Dios quiere hacer, y resulta que no son odres nuevos? Y han pretendido manejar el vino nuevo, han pretendido manejar la presencia, el mensaje mismo de Dios, pero al final el odre se revienta. Claro, porque lo que Dios hace y lo que Dios quiere hacer es tan importante, es tan fuerte, es tan glorioso, que necesita de odres renovados, necesita de odres nuevos, ¿cierto? Cada día. Y lo que hace el Señor en nuestras vidas es que Él nos renueva cada día cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando nosotros nos decidimos por Él. ¿Te gustaría que Dios pusiera vino nuevo en tu vida? ¿Pusiera de tu presencia en tu vida? ¿Pusiera de lo que Él es en tu vida? Pues como deseo está bien, pero es muy importante revisar
¿Cómo estamos nosotros? Como odres, como vasijas. Si somos odres renovados por el Señor, o somos odres que venimos arrastrando las viejeras de toda nuestra iniquidad, de todo lo que tenemos que mejorar, y aún lo tenemos ahí. De ser así, basado en esta palabra, hermanos, yo diría, no te puedo asegurar que Dios manifieste algo como realmente lo quieres. Él es soberano en sus decisiones, pero esto me dice a mí mucho, porque la lógica de Dios es soberana, es sabia, es sublime, y Él anhela que nosotros podamos ser esos odres nuevos, renovados, para que podamos llevar entonces dentro de sí el contenido de su presencia, como lo figura aquí, como ese vino nuevo, ¿verdad? Ese vino que se condensa, ese vino que toma su punto, toma su sabor, toma su calidad, para que de ahí entonces otros puedan también ser bendecidos. Otros también puedan ser beneficiados. Y eso fue lo que pasó con este grupo de hombres que estaban con Jesús. No calificaban, no llegaban a los estándares de espiritualmente ser bien vistos, pero tenían una gran ventaja. Estaban junto a Jesús, no junto a las normas y los ritos y las disciplinas y las cosas que estaban allí en ese momento en juego. No, estaban junto a Jesús, con todos sus defectos, con todas sus cosas que tenían que cambiar, pero estaban con Jesús. Y les cuento, hermanos, la palabra lo afirma, llegaron a ser odres nuevos, llegaron a ser vasijas en las cuales la presencia de Dios se hizo una realidad. Yo me acuerdo que estos 12 y muchos más que se fueron uniendo son los que referencia Lucas en Hechos capítulo 2. ¿Se acuerdan? Vino sobre ellos, ¿qué cosa? El Espíritu Santo, tipificado en un vino nuevo, en esa presencia de Dios. Claro, con razón algunos decían, no, estos están es borrachos, estos están es ebrios. No entendían que lo que ellos estaban disfrutando era precisamente esa llenura de la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque habían sido tratados por el Maestro, porque habían sido transformados como tal en sus vidas, y ahora eran odres nuevos. Odres nuevos. Necesitamos odres nuevos en las familias, para que allí la presencia del Señor descanse. Porque a veces creemos que la presencia del Señor descansa en las estructuras religiosas que tenemos en casa, como una Biblia abierta, como un texto por ahí colgado en la pared, o como una música cristiana sonando todo el día. Y creemos que ahí está la presencia de Dios. No. Es en odres nuevos, en hombres y mujeres que sean capaces de llevar las verdades del Señor y de ser bendición a otros, como ese vino, como el mejor vino. ¿Se acuerdan de las bodas en Caná? Como el mejor vino, que es precisamente esa presencia de Dios. Pero necesitamos odres nuevos también en la iglesia, porque a veces creemos que ser iglesia es asistir a un culto, es leer por ahí de vez en cuando un texto, o unirnos en algún momento para orar, y ya, cumplir con algunas disciplinas espirituales eclesiales, y ya, eso es ser iglesia. No, necesitamos odres nuevos también en la iglesia, en la congregación, hombres y mujeres donde realmente se pueda depositar y se pueda evidenciar la verdad de el Señor y su voluntad. Pero necesitamos odres nuevos también en nuestros dirigentes, ¿sí o no? Claro. Necesitamos odres nuevos también en aquellos que están
definiendo las leyes, en aquellos que están dirigiendo la nación, en aquellos que están determinando los pasos a seguir después de una problemática como la que tenemos. Ahora yo les pregunto, si bien necesitamos en todos esos ámbitos odres nuevos, ¿por dónde tendríamos que empezar? ¿Por dónde tendríamos que empezar? Tenemos que empezar por nosotros. Porque usted no puede criticar a alguien que está en una línea de autoridad si no se ha hecho una revisión a ver cómo está su condición. Porque usted no puede juzgar algún tipo de planteamiento pasando por encima cómo está usted. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? No juzguen. ¿Para que qué? Para que no sean juzgados. Porque en la medida que señalas a otro, ¿qué pasa? Te estás señalando a ti mismo. Y si tienes el atrevimiento de medir a otro con una regla, con una vara, pues con esa misma vara tenés que medirte primero. Así que sí tenemos que empezar por nosotros. Si le pedimos al Señor cambios, transformaciones, los primeros que tenemos que ponernos en primera línea, como es la frase ahora de moda, somos nosotros. Para que Él nos haga hombres y mujeres renovados y que esa renovación trascienda. Esa renovación trasciende. ¿Qué te preguntan tus hijos en una problemática como esta? ¿Qué testimonio le estás dando a tu familia en una situación como esta? ¿Qué opinan los vecinos de tu cristiandad en una situación como esta? ¿Qué tipo de odre eres en una situación como esta? ¿Estamos realmente llevando esa presencia, ese vino nuevo, esa realidad del Señor? ¿Está el Espíritu Santo obrando realmente en nosotros para que mostremos sus frutos, para que mostremos sus principios, sus valores en medio de toda esta revoltura? Necesitamos esa transformación. Qué linda esa canción. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que puedo yo soñar. Sí, hermanos, Dios va a hacer cosas grandes, pero ojo, no lo va a hacer a la manera nuestra. No lo va a hacer a la manera nuestra. Lo va a hacer bajo su perfecta y soberana voluntad. Y dentro de esa perfecta voluntad, Él lo que anhela es que nosotros podamos ser renovados. Renovados. Odres nuevos. Si somos odres viejos, pilas. Pilas porque Dios no va a ir en contra de su esencia. Dios no va a ir en contra de su voluntad. Y Él quiere llenarnos, quiere transformarnos. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos de los que en esta mañana estamos aquí estamos en Cristo? Si estamos en Cristo, dice la palabra, somos odres nuevos. Pero si no somos odres nuevos, por más que nos llamemos cristianos, por más que seamos bautistas, por más que no nos perdamos cultos, ¿qué pasa? No somos nuevas criaturas. Somos religiosos. Somos disciplinados en algunas tareas eclesiásticas y espirituales para nosotros, pero no nuevas criaturas. Y ahí es donde tenemos que pensar, ahí es donde tenemos que reconocer y ahí es donde tenemos que decirle al Señor, Señor, definitivamente necesito ser un odre nuevo, una vasija renovada, porque sé que no vas a poner un paño nuevo en una vestidura mía vieja. Lo que quieres es que cambie de vestidura completamente, para que entonces las cosas se puedan dar. Amén. Vamos a estar de pie y vamos a orar para pedirle al Señor que siga Él obrando en nuestra vida, hermanos. Yo sé que hay muchas luchas, hay muchas cosas con las cuales aún seguimos batallando. Les pasó a los discípulos con Él.
pero lo lograron. Y la presencia del Señor se manifestó de una manera tremenda, tremenda en ellos. Somos también el referente del Señor en este tiempo. Somos también sus vasijas, pero necesitamos ser renovados. Renovados para que esa renovación trascienda. Amén. Cierre sus ojos un momento y en sus palabras allí desde su corazón, dígale al Señor esa gran necesidad que tienes de ser renovado. Digámosle a Él que somos conscientes de que nuestras vestiduras viejas, viciadas, desgastadas, no necesitan un paño nuevo, necesitan un cambio total. Que hemos pretendido muchas veces que Él ponga un pedazo solamente, pero no hemos querido rendirnos totalmente a Él. Hemos querido entregarle solamente algunas áreas, un pedazo de nuestra vestidura, con la intención de que Él ponga allí algo de sí y creer que con eso está solucionado el asunto. Digámosle que hoy queremos es una vestidura nueva, una vestidura que haga resplandecer su palabra, su verdad, que la gente pueda notar que estamos estrenando, que la gente pueda notar que estamos bien vestidos, con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestra expresión en nuestro rostro, con la manera de hablarle a los demás, con el gozo y la alegría, el deleite de saber que estás en nuestra vida. Dígale al Señor que esa vestidura nueva va a ser el referente para una familia que puede estar atribulada, que puede estar triste, que puede estar decepcionada, o también preocupada y desilusionada de las cosas, pero que puede ser un referente a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus nietos, a tus parientes. El Señor conoce realmente nuestra condición. Pidámosle perdón si hemos apelado a nuestra religiosidad, queriendo defender lo que no tiene sentido, amarrados a estructuras religiosas hechas por nosotros mismos, pero que no transforman vidas, que no cambian corazones. Digámosle a nuestro Señor Jesús que queremos estar junto a Él, que queremos acercarnos a Él, que si vamos a ir en oración no es por cumplir una penitencia de orar, sino porque queremos estar junto a Él, contarle nuestras cosas, decirle lo que sentimos. Que si tenemos la motivación de ir a la palabra no es por cumplir con la cuota de lectura semanal, sino porque queremos escuchar su voz, porque queremos deleitarnos en su verdad, esforzarnos por entender su mensaje, el significado de lo que Él tiene. Que si vamos a venir al templo no sea para llenar una estadística o para simplemente disfrutar de un buen momento de encontrarnos como amigos, como hermanos, para que de pronto los líderes no se vayan a sentir mal porque no he ido, sino porque en tu casa hay libertad, porque en tu casa hay sanidad, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Y allí en tu casa, Señor, nos encontramos
disfrutamos, aprendemos, crecemos. Y si vamos a tener un tiempo de ayuno, no sea, Señor, para mostrarle a los demás que somos como mejores, que sí buscamos realmente y que estamos en niveles espirituales más altos, sino porque el ayuno, Señor, nos conecta con tu verdad, nos conecta con tu presencia, nos conecta, Señor, con tu mensaje, con tu voz, con tu anhelo. Porque allí en el ayuno menguamos nosotros para que tú crezcas en nosotros. Porque estamos junto a ti. Porque tú nos puedes transformar. Señor, necesitamos de tu presencia en nuestras vidas. Ya hemos estado mucho tiempo cargados de tradicionalismo, de religiosidad, de normas, de cosas manejadas a la nuestra, que era lo que les pasaba a todos los religiosos en el momento cuando iniciaste el ministerio allí en Palestina. Pero hoy también nos muestras que tú eres el camino, la verdad y la vida. Nos muestras, Señor, que separados de ti no podemos hacer nada. Que anclados, Señor, en las normas eclesiásticas o en las arandelas que muchas veces ponemos nosotros, terminamos frustrados, desgastados, enojados. Pero que cuando nos unimos a ti, Señor, tenemos vida y vida en abundancia. Tú nos das, Señor, ese gozo de nuestra salvación. ¿Y por qué necesitamos de tu presencia, Señor? ¿Por qué realmente queremos ser esos odres que sean llenos con ese vino nuevo? Porque ahí está nuestra pareja, porque ahí están nuestros hijos, porque ahí están nuestros parientes, porque ahí están, Señor, nuestros vecinos, amigos, la gente que comparte con nosotros, que necesitan también de esa verdad tuya. Pero si no podemos sostenerla, si no podemos mantenerla, Señor, se derramará el vino y se perderá el odre. Y no queremos eso, Señor. Queremos ser esas vasijas que puedan ser usadas por tu presencia en todo tiempo, en todo momento, como esos cántaros de bendición, como esas vasijas que el alfarero ha formado, ha tallado, ha pulido para ser de bendición a otros. Señor, es lo que tú me has dado en esta mañana, es lo que yo he compartido con mis hermanos. Dejo bajo la orientación de tu Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, este mensaje, para que no solamente sea oído ahora, sino para que siga, oh Dios, sonando en nuestros corazones, en nuestras mentes, y podamos tener una renovación que trascienda, una renovación, Señor, para tu honra y para tu gloria. Por eso nos hemos unido en oración en este momento. Es nuestro deseo, es nuestra petición, y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos, grandemente en este día.